efectos del pH son bien interesantes porque, bueno, primero pueden condicionar la absorción del medicamento, pero básicamente la aplicación que tiene la absorción es para determinar el tiempo en que el medicamento va a hacer efecto. Entonces, yo les decía lo que conversamos hace un ratito, si tú ves, te tomas una dosis de ibuprofeno, que es un medicamento bueno, que va a hacer un efecto que es conocido, que es antipirético, analgésico. Entonces tú dices, bueno, ibuprofeno versus paracetamol, el tiempo en que me va a hacer efecto por la vía oral, el paracetamol va a hacer antes el efecto que el ibuprofeno. Y eso es lo que tú ves también. Tú ves que en los niños, en los adultos, cuando toman paracetamol, el efecto aparece a los 20, a los 30 minutos, en los que hace efecto. ¿Ya? El paracetamol es terrible ese fármaco, porque, bueno, tenemos un 10% de la población a los que no le hace efecto. Si toman paracetamol no le pasa nada. Ya, pero tienen las opciones: ibuprofeno y después los otros AINES. ¿Ya? Ahora el paracetamol, yo decía, es terrible porque es un medicamento que se comercializa hace como 60 años o más. Y el mecanismo de acción se entendió hace como 3 años. Entonces, antes la gente se lo tomaba sin conocer el mecanismo de acción. Qué terrible. Pero siempre fue un muy buen analgésico visceral y un muy buen antipirético. Entonces se mantuvo así y con mínimas reacciones adversas. Entonces es súper bueno, aparte de bajo costo, se puede usar crónicamente, porque no tiene reacciones adversas como los otros antiinflamatorios. ¿Ya? Bueno, y lo otro interesante de esto del efecto del pH es que tú puedes acelerar la eliminación de fármacos ácidos o bases modificando el pH urinario. O sea, en una intoxicación con ácidos débiles, si ustedes miran los ácidos débiles, hay harto con los que la gente se puede intoxicar ahí. Entonces, en la intoxicación con ácidos débiles, tú puedes acelerar la eliminación del fármaco alcalinizando la orina. Entonces, ahí, por ejemplo, la teofilina, un compuesto que tiene un margen terapéutico estrecho. ¿Se acuerdan lo que era el margen terapéutico estrecho? La diferencia entre la concentración mínima efectiva y la concentración mínima tóxica, ¿cierto?, es mucho más estrecha. Ya la teofilina es súper estrecha. ¿Ya? Entonces es una metilxantina que se utiliza en la enfermedad respiratoria. Y es súper estrecho su margen y bueno, ahí está la posibilidad de acelerar su eliminación acidificando la orina, alcalinizando la orina. ¿Ya? Aquí otra vez interacción fármaco-nutriente con algunos alimentos, ¿no es cierto? A propósito de lo que estamos mirando, entonces ahí tienen los antiagregantes plaquetarios, ¿cierto? Interactúan con alimentos como el ajo y la cebolla, que lo que hacen, potencian el efecto antiagregante. Antiagregante plaquetario, la aspirina, el clopidogrel, ¿cierto? La aspirina, y esos medicamentos potencian el efecto antiagregante, entonces entienden las personas aquí, si el efecto antiagregante está bloqueado. No tanto como hemorragia, sino que a los sangrados tienden a tardar más tiempo en terminar. Hemos perdido un soldado. Los anticoagulantes orales, ¿cierto? Se genera una dificultad en el efecto anticoagulante, ¿ya? Entonces ahí sí puede haber una hemorragia. Ahí sí puede haber hemorragia. Por ejemplo, los efectos adversos de esos medicamentos, como la warfarina, es la aparición de hematomas en el reloj. La producción de hematoma alrededor del reloj, solo con la presión del reloj, ¿ya? O con el cinturón. Esos son los típicos efectos adversos de esos medicamentos anticoagulantes. Entonces tienes un hematoma alrededor del cinturón, ¿ya? Incluso con el cinturón de seguridad del auto puede aparecer un hematoma. Entonces ahí sí una hemorragia propiamente tal. Ya los anticoagulativos. Profe, ¿por qué pasa eso con los anticoagulantes? Porque inhiben la coagulación. Y tus procesos de coagulación están funcionando todo el tiempo. Todo momento en tu cuerpo hay un proceso de coagulación que está funcionando. ¿Ya? ¿Pero por qué la presión? Por la presión. Solo la presión produce micro lesiones
que en el caso de cuando estás tomando anticoagulantes se transforman en macrolesiones y se producen hemorragias. ¿Ya? Bueno, los antihipertensivos, ¿cierto? Con los compuestos nitritos y nitratos de los conservantes y con los compuestos que contienen regaliz, que es un aditivo de los alimentos, ¿cierto? Ahí disminuye el efecto antihipertensivo o se potencia el efecto vasodilatador. Entonces pueden producir hipotensión. ¿Ya? Y ahí hay una serie de medicamentos. ¿Ya? ¿Hay alguna característica específica del regaliz que tenga que interaccionar con tanto? Porque dice corticoides, diuréticos y antihipertensivos. Sí, hay alimentos que son particularmente especiales en la terapia farmacológica. Uno de ellos es el regaliz. Y el otro es el jugo de pomelo. El jugo de pomelo lo que hace es inhibir enzimas metabólicas de fármacos. Entonces produce interacción con una serie de fármacos y afecta su metabolismo. ¿Verdad? El ajo y la cebolla también son bien particulares, aparecen en varias listas de respuesta. Aquí, por ejemplo, interacción fármaco-nutriente en que se afecta el nutriente. Entonces, el omeprazol afecta la absorción de vitamina B12. ¿Ya? Y si afecta la absorción de vitamina B12, ¿qué puede producir? ¿Qué puede aparecer así como grave? No quiere decir que genere anemia megaloblástica. ¿Ya? Los laxantes en base a aceite, que los laxantes son un problema, ¿ya? Pero la gente sigue consumiendo. Normalmente porque tienen el problema del estreñimiento. ¿Ya? El problema del estreñimiento es un problema de salud pública en la gente, ¿cierto? Principalmente afecta a las mujeres. Y la gente tiende a consumir laxantes para prevenirlo. No es una buena opción, es una mala opción de hecho, usar laxantes. ¿Ya? Hay otras estrategias que te ayudan a prevenir el estreñimiento, pero el uso de laxantes no es bueno. Ahora, los laxantes pueden, de hecho cuando vemos fármacos del sistema digestivo no hablamos de los laxantes porque no son fármacos recomendados para su uso. ¿Ya? Si bien se siguen comercializando. Pero afecta la absorción de vitaminas liposolubles y de carotenos. ¿Ya? Y esas vitaminas son importantes para la producción de factores de la coagulación. Los antiácidos afectan el uso crónico de antiácidos. ¿Ya? La gente a veces, ¿cierto? Crónicamente se toma el antiácido que, bueno, acá en Chile se conoce mucho como la sal de fruta. ¿Sí? Pero en otros países los venden en comprimidos y son comprimidos de carbonato cálcico y carbonato de sodio que tú te los tomas si te sientes mal después de comer cuando comiste mucho. En Estados Unidos son súper populares porque en Estados Unidos la gente tiende a comer mal, mucha comida chatarra, entonces el malestar gástrico después de comer es como típico. Cuando come, a uno le pasa cuando de vez en cuando come carne asada o de vez en cuando se come hamburguesas, ¿cierto? Y esos antiácidos crónicos pueden afectar la absorción de fósforo, calcio y hierro y generar, ¿cierto?, como consecuencia las alteraciones en el óseo o las alteraciones, ¿cierto?, a nivel de los eritrocitos. Ahora, los corticosteroides, como principal reacción adversa, es que minimizan la absorción de calcio, ¿ya? Y lo otro que hacen los corticosteroides es el señor que dice buenos días, Pablo Cole. Entonces, en los corticosteroides, la principal reacción adversa es minimizar la absorción de calcio y favorecer la absorción de calcio, la eliminación de calcio en el riñón. Entonces, la reacción adversa de los corticosteroides puede ser osteoporosis y también la formación de cálculos renales, de oxalato de calcio. ¿Ya? En estas afectan ambos, ¿cierto? En la absorción de calcio de la leche y en la administración conjunta de la leche con tetraciclina y ciprofloxacino. Se forman, se tiende a la quelación, se forman compuestos precipitados entre la tetraciclina y el calcio y eso hace que el fármaco no se absorba y el calcio no se absorba. Por eso dice que se afectan ambos. ¿Ya? Ahora, tetraciclina es un antibiótico que se usa poco,
Pero la ciprofloxacina es un antibiótico que se usa mucho. ¿Ya? El ciprofloxacino se usa mucho en las infecciones del tracto urinario. Y también lo hace con el levofloxacino. ¿Ya? Entonces esos medicamentos también hay que, ojalá no administrarlo con productos lácteos. El levofloxacino es un antibiótico muy avanzado de su mecanismo de acción. Al igual que el ciprofloxacino, normalmente es como una cartita de reserva frente a infecciones complejas como la neumonía. ¿Ya? Ejemplo de pregunta de prueba. Se estudiaron las propiedades farmacocinéticas de 5 nuevos fármacos, PQ, R, S y T, en voluntarios sanos. Esto aparece en un libro que se llama 1500 preguntas de farmacología. Se los di el año pasado y lo ocupo mucho para sacar preguntas. ¿Ya? Está en inglés, la única diferencia. Se administró la misma dosis de cada fármaco por la vía intravenosa. Entonces, en la vía intravenosa, la biodisponibilidad, ¿cuánto es? 100%. ¿Ya? Y se controló el fármaco por la vía oral. Y se obtuvieron las siguientes concentraciones plasmáticas. De que la prueba tiene que saber que eso es concentración plasmática. El área bajo la curva, ¿cierto? Entonces, el fármaco P, en la vía intravenosa 600 y por la vía oral 50. Entonces, esa es su concentración máxima. Y se administran las mismas dosis, ¿cierto? El fármaco Q, R, S y T. ¿Cuál de los siguientes fármacos tiene la mayor biodisponibilidad? El que tiene menos diferencia. Así de sencillo, ¿cierto? ¿Sí? ¿Está claro? Ya. El que tiene menores diferencias. Aquí tienen otra opción. El pH. Entonces dice que un hombre de 85 años ingresó recientemente a una residencia para adultos mayores. Las enfermedades que figuraban en su historial médico al ingreso eran depresión, con síntomas de ansiedad, fibrilación auricular, enfermedad pulmonar obstructiva crónica y artrosis. Los medicamentos que tomaba el paciente por la vía oral eran sertralina, diazepam, amiodarona, teofilina y ibuprofeno. Poco después de la administración, ¿cuál de los fármacos mencionados estaba más concentrado en el interior de las células gástricas? Células gástricas. Tiene que ser un fármaco ácido. Entonces, las opciones son teofilina y ibuprofeno. ¿Cuál va a estar más concentrado en el interior de las células gástricas? ¿Teofilina o ibuprofeno? No, eso es ibuprofeno, no, teofilina. ¿Ibuprofeno o teofilina? Una de dos, pues ya. Ibuprofeno, dicen. Ya, ¿qué le va a pasar al ibuprofeno? Se va a absorber, va a entrar a la célula gástrica. ¿Ya? Pero de la célula gástrica a la sangre va a pasar más fácil. Por su pK es menor. Entonces se va a mover de la célula gástrica a la sangre más fácil. ¿Sí? En cambio la teofilina, por tener una pK elevada, va a tender a acumularse en la célula gástrica. Entonces va a entrar a la célula gástrica. Miren, ambos son ácidos. ¿Ya? Ambos son ácidos. Ambos van a entrar a la célula gástrica, ¿cierto? ¿Sí? Pero la pK de uno es de 8,8, si no me equivoco, que es la teofilina. Y la pK del otro es 4,8 del ibuprofeno. Ya. Este va a salir más fácilmente que este. Por lo tanto, ¿quién va a lograr más concentraciones plasmáticas? Perdón, más concentraciones en el enterocito. La teofilina. ¿Ya? Profe, Y ahí el dolor de cabeza de todos. básico, o sea, ¿por qué no podía ser uno básico? ¿Ah? Me perdí en esa parte, ¿por qué no podía ser uno? Porque es la célula gástrica. Entonces los ácidos se absorben mejor en un medio ácido. Ah, ya. ¿Ya? Este.
Este le gusta, le encanta. Un hombre de 34 años al que se le diagnosticó recientemente una epilepsia grave ha comenzado el tratamiento con ácido valproico, un fármaco antiepiléptico con una pK de 5. ¿Qué porcentaje del fármaco era probablemente soluble en lípidos en el duodeno del paciente, suponiendo que el pH del lumen duodenal es de 7? Ya, esto lo van a hacer ustedes. Yo les voy a decir cómo hacerlo. Ya. La respuesta se la voy a decir la otra semana. Se hace con esa forma. Tienen que hacer la fórmula. Para ácido se refiere al medicamento, O sea, algo ahí tienen que restar. Esos dos valores tienen que restar. Y el resto lo pueden pensar. Entonces, si es un ácido que tiene un pK más alto, va a pasar más lento la circulación. Si es un ácido y tiene una pK alta, va a pasar más rápido en un medio ácido. ¿Ya? En cambio, si fuera un pK, porque yo daba que en el ejercicio anterior está en el estómago. El estómago es ácido. Entonces, al tener un Pero pK. pH 7 es ácido. 7.5 ahí cambia el pH, ¿cierto? ¿Ah? 7 es neutro, según tú. Ya. Pero el pH fisiológico del cuerpo es 7 puntos. Ya, y ahí está estas interacciones de fármaco-nutriente y dónde interactúan. Esto lo ven en su casa porque no lo ven aquí. ¿Ya? Entonces ahí dice, por ejemplo, los antiparkinsonianos como la levodopa interactúan con los alimentos ricos en proteínas, ¿cierto? Y lo que hace es esto afecta la farmacocinética, disminuye la absorción por competencia entre la levodopa y los aminoácidos que se transportan en el intestino. Por lo tanto, disminuye la biodisponibilidad. ¿Ya? Y esto aquí hay algunos que son súper útiles que les van a servir, ¿cierto? Como aquí están algunos antibióticos como las tetraciclinas, las penicilinas. ¿Ya? Los antigotosos como el aluprinol, que también son dietas ricas en proteínas. ¿Ya? Y ahora sigue liberación y absorción. No, ahora sigue metabolismo. Ya. Entonces, metabolismo y transporte de fármacos. ¿Ya? Para seguir estudiando el proceso farmacocinético, ¿cierto? Vamos a mirar ahora qué determina la absorción, la concentración máxima y el periodo de latencia. Entonces, la constante de absorción determina el periodo de latencia y la concentración máxima. ¿Ya? Y obviamente también condiciona el tiempo efectivo del fármaco, porque si la concentración máxima es menor, el tiempo efectivo del fármaco va a ser menor. ¿Ya? Ahora, cuando miramos el metabolismo, nosotros también vamos a determinar la concentración plasmática del fármaco, vamos a ver cómo se mueve. Entonces, tú tienes, por ejemplo, hoy día se ha categorizado individuos como metabolizadores rápidos o metabolizadores lentos, ¿ya? Según su genética, porque aquí tiene mucho que ver la genética. Porque el estándar es que los medicamentos se prueban en pacientes sanos, en pacientes enfermos, ¿cierto? Y que tienen alguna condición. Y, entonces, en ese estándar, tú tienes el comportamiento de un medicamento promedio en la población. ¿Ya? Ahora, fuera de ese estándar están las variantes génicas, que hoy día se conoce en la población que hay variantes génicas. De hecho, aquí en la región hay problemas con algunas terapias por la influencia étnica. Por ejemplo, con la terapia antidepresiva. Genera un problema la influencia étnica. ¿Ya? La terapia para la dislipidemia genera un problema la influencia étnica.
¿ya? Porque la genética condiciona el funcionamiento de estas enzimas. ¿Ya? Entonces, en los metabolizadores rápidos, normalmente la curva se va a desplazar hacia la izquierda. Entonces, el tiempo efectivo del fármaco va a ser menor. ¿Ya? Por lo tanto, eso puede conllevar a fracaso terapéutico. En los metabolizadores lentos, la curva se va a desplazar hacia la derecha y normalmente tienden a generar muchas más reacciones adversas que porque las dosis se dan seriadas cada cierto tiempo. Entonces, cuando tú tomas la siguiente dosis, la curva no ha bajado lo suficiente, por lo tanto, la segunda dosis va a tener una concentración mayor. Es esto, mira. Si yo consumo un medicamento, ¿cierto?, a intervalo de dosis, voy a tener este comportamiento, ¿sí? Y eso va a generar, ¿cierto?, la estabilidad plasmática del fármaco, ¿ya? Entonces, imagínate que el fármaco no se ha eliminado completamente, entonces a la segunda dosis va a provocar esto. Entonces su concentración máxima va a ser mayor y por lo tanto la posibilidad de reacción adversa va a ser mayor, ¿ya? Ahora, los medicamentos, la curva está absolutamente condicionada por el metabolismo, ¿cierto? Si consideramos esta curva, entonces aquí tenemos la curva de metabolito eliminado y metabolito en el cuerpo. Y ahora los metabolitos a veces son sustancias activas y generan efectos que pueden ser farmacológicos o no farmacológicos. Hay algunos que producen metabolitos activos como el diazepam, que produce muchos metabolitos activos. De hecho, todos los fármacos, todas las benzodiazepinas son metabolitos del diazepam. O sea, el diazepam es el fármaco que dio origen al clonazepam, al clonazepam, a la ciclobenzaprina, al nordiazepam, al lorazepam, a todos los otros medicamentos que son metabolitos del. Entonces tienen gracia. La gracia es que, por ejemplo, actúan más rápido. La otra gracia es que actúan menos tiempo. Y la otra ventaja es que a veces algunos, como el lorazepam, no se metabolizan. Entonces te sirven para diferentes situaciones. Por ejemplo, el clonazepam te sirve porque es un medicamento que actúa entre 6 a 8 horas. Entonces lo dan como ansiolítico, como inductor del sueño, ¿sí? Y la persona 6 a 8 horas el tiempo que duerme, ¿ya? Entonces para el otro día ya no tiene efecto, ¿ya? Ahora hay que ver ahí, ustedes tienen que ver, porque normalmente no deberían generar somnolencia residual, que es la principal reacción adversa de los benzodiazepinas. Somnolencia residual es que andéis en el día con sueño y eso dificulta tus funciones. No puedes manejar bien, no puedes concentrarte bien, no puedes trabajar bien, ¿ya? Te quedas dormido. No digas nada. La despierta con los ojos cerrados. Bueno, y entonces ahí es una complejidad, es una complejidad que se transforma en beneficio. O sea, el metabolismo del fármaco, ¿cierto?, da origen a otros fármacos, ¿ya? Bueno, hay otros fármacos que se metabolizan y se convierten en compuestos tóxicos, como el diazepam, como el paracetamol. El paracetamol, una parte del paracetamol se convierte en un compuesto tóxico que nuestro cuerpo lo elimina, porque tenemos las enzimas para eliminar, ¿ya? Pero si se sobrepasa la dosis máxima de paracetamol, que son 6 gramos al día, en la dosis máxima de paracetamol, sí, eso puede transformarse en un problema, ¿ya? Una persona con una falla hepática, la dosis máxima ahí disminuiría. Disminuye. Porque ahí tú esperas que el medicamento se metabolice en el hígado como estándar, como un promedio de la población, como lo que se ve en los estudios en los ensayos clínicos. Entonces, tú sabes que el medicamento se metaboliza en el hígado. Entonces, si el paciente tiene una cirrosis hepática o una falla hepática, por cualquier causa, es preferible usar otros fármacos. Entonces, por ejemplo, en los alcohólicos no se usan otra benzodiazepina que no sea el lorazepam. Pregunta típica del doctor Isabel: ¿cuál benzodiazepina usamos en un paciente con un delirium tremens, con una crisis alcohólica? ¿Por qué? Porque ese medicamento no se metaboliza en el hígado. Y los pacientes alcohólicos normalmente tienen muy comprometida la enzima hepática y el funcionamiento del hígado, ¿ya? ¿Y dónde se metaboliza
No se metaboliza, se elimina como fármaco activo. Bueno, entonces la biotransformación de medicamento o metabolismo, ¿cierto? Es una opción luego que el fármaco pasó a la circulación. ¿Ya? Ya vamos a hablar de distribución, pero ahora estamos hablando de metabolismo. ¿Ya? Entonces el medicamento que está en la sangre pasa y se metaboliza. ¿Ya? Y una vez que se metaboliza, ¿cierto? Nosotros podemos eliminarlo directamente, que normalmente hay eliminación biliar, por ejemplo. Entonces, los fármacos se eliminan por la bilis. O el metabolito que resulta del metabolismo hepático se va a eliminar por el riñón. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, en la clozapam si no se elimina como activo por la orina, ¿cierto? Con un inhibidor de la ADH como el alcohol, por eso genera tanto efecto adverso. No, más bien eso porque se potencia. El alcohol tiene el mismo mecanismo de acción que las benzodiazepinas. Potencia la sinapsis GABAergia. Entonces se produce un sinergismo. O sea, con alcohol a ti te puede producir, el alcohol te puede producir lo mismo que las benzodiazepinas, un paro cardiorrespiratorio en altas dosis. Entonces lo que hace es cuando se consume con alcohol la benzodiazepina, se potencia. Están ahí. Mira, es tan importante que está aquí. Consumo de alcohol con medicamentos. Es súper importante. Y hay normas claras de qué fármacos se pueden y no se pueden. Porque eso siempre te pregunta la gente. ¿Sí? A mí siempre me preguntan. Jorge sabe, los amigos. Ya, es un buen dato saber eso. Ahora, el objetivo general del metabolismo es transformar una molécula hidrofóbica en una molécula hidrofílica y facilitar su eliminación. Eso es. ¿Por qué? Porque si tenemos una molécula hidrofóbica o liposoluble, ¿cierto? ¿Qué va a pasar en el riñón? Si se filtra, ¿qué va a hacer el riñón? Si una molécula liposoluble se filtra en el riñón, ¿qué le va a pasar después? Sí, pues se va a pasar por la membrana, ¿para dónde? De vuelta a la circulación, bien, excelente. Ese es todo de emoción. Entonces, las moléculas liposolubles, si tú las filtras en el riñón, las vas a reabsorber y van a estar dando vuelta en tu cuerpo mucho tiempo. ¿Ya? Entonces, la única forma de eliminarlas es biotransformarlas. Y con eso la elimino. ¿Ya? Entonces, los compuestos liposolubles, ¿cierto? Tienen ese pero. Entonces, el objetivo general que aparece arriba, ¿cierto? Es convertir una molécula hidrofóbica en una molécula hidrofílica y facilitar su eliminación. ¿Ya? Ahora, las sustancias hidrofílicas, los fármacos hidrosolubles, tienen ese pero también, que se eliminan más rápido y actúan menos tiempo. ¿Ya? En cambio, los liposolubles tienden a actuar más tiempo. Bueno, ¿qué se hace en el metabolismo? Hay dos fases del metabolismo, pero no es que, y se lo aclaro inmediatamente, no es que tenga que el fármaco sufrir fase 1 y después fase 2. ¿Ya? A veces solo sufre en fase 2, y a veces solo sufre en fase 1, y a veces no sufre en ninguna de las dos. Como el litio, por ejemplo, que no se metaboliza. ¿Ya? Entonces, fase 1 son reacciones que buscan fragmentar el compuesto y convertirlo en metabolitos. Entonces, eso puede dar origen a un fármaco, en los profármacos. ¿Ya? El omeprazol es un profármaco. Entonces, el compuesto activo del omeprazol no se llama omeprazol. ¿Sí? Se llama S-tiopurinol. Y es el que se une a los canales de potasio. Entonces se tiene que metabolizar para convertirse en eso. ¿Ya? El tramadol, por ejemplo, todos conocen el tramadol. El mecanismo de acción es, ¿qué es lo que es el tramadol? Es un analgésico de acción espinal. Su mecanismo de acción es inhibir la recaptación de adrenalina y noradrenalina, y serotonina a nivel espinal. Ese es su mecanismo de acción. Pero cuando se metaboliza, se forma un compuesto que se llama M1,
y que tiene afinidad por los receptores opioides. Entonces tiene cierto efecto analgésico opioide leve, con una eficacia baja. ¿Ya? Y eso es lo que genera las reacciones adversas, lamentablemente, porque eso produce todos los efectos adversos del tramadol, que son hipotensión, náusea, vómito, que es más bien el efecto opioide. Y algunas personas producen más de ese metabolito y otras menos de ese metabolito, entonces las que producen más se marca más la reacción adversa y en las que producen menos se marca menos la reacción adversa. ¿Ya? Entonces, incluso es tan importante eso que hay asociaciones de paracetamol con antinauseosos, ¿ya? Como la domperidona y la metoclopramida, para evitar la reacción adversa, porque es un fármaco, la gracia que tiene el tramadol, que es un fármaco con una potencia analgésica elevada, ¿ya? Que tú lo puedes prescribir. Porque los otros fármacos que tienen una analgesia elevada tú no los puedes prescribir. La morfina, el fentanilo, la nalbufina. No los puedes prescribir, no se los puedes ni siquiera pasar para que alguien se lo inyecte en la casa. Son de uso intrahospitalario exclusivo y reguladísimo. ¿Ya? Bueno, las reacciones fase 1 son reacciones entonces que fragmentan el compuesto en metabolitos. ¿Cuáles son esas reacciones? Oxidación, reducción, hidrólisis e hidratación. ¿Ya? En definitiva, la molécula grande se rompe en moléculas más pequeñitas. ¿Ya? Eso da origen, ¿cierto?, a metabolitos intermedios que pueden ser ciertos reactivos, que pueden tener una acción farmacológica o pueden tener una acción tóxica. ¿Ya? Y pueden dar también origen a metabolitos de excreción, que son metabolitos que no tienen ninguna función. ¿Ya? La reacción de fase 2 son reacciones de conjugación. O sea, el fármaco se conjuga con un grupo químico, ¿ya? Y se transforma en una molécula grande que normalmente se elimina por la bilis. ¿Ya? Y ahí tenemos, ¿cierto?, la reacción de sulfatación, la glucuronidación, la acetilación, la conjugación con glutatión, la conjugación con aminoácidos y la metilación. Entonces, para eso hay una enzima que transfiere el grupo químico. Entonces, la acetiltransferasa que transfiere el grupo acetilo y acetilalfano. La metiltransferasa que transfiere el grupo metilo y metilalfano. ¿Ya? La mayoría de las veces, ¿cierto?, ese derivado de excreción, ¿cierto?, es un fármaco polar, que tiene carga por lo tanto, y que se elimina por la bilis principalmente. Y los otros se secretan en el riñón, por secreción tubular activa. Porque como tienen carga, necesitan estas proteínas de transporte de aniones y proteínas de transporte de cationes. Y como es un fármaco más un grupo químico, difícilmente se va a filtrar. Es una molécula grande. ¿Ya? Bueno. A veces, ¿cierto?, tenemos la siguiente situación. La inducción enzimática y la inhibición enzimática. Entonces, en la inducción enzimática, nosotros a través de algo que puede ser otro fármaco, puede ser un nutriente, ¿ya?, podemos acelerar la función enzimática, ¿ya? Y eso va a llevar, ¿cierto?, a que el fármaco, por ejemplo, tenga un fracaso terapéutico porque disminuye su concentración plasmática, o que aumenten los efectos adversos en el caso de los profármacos. Se produce más fármaco del que se debería producir, porque el omeprazol, por ejemplo, está estimado, en los estudios farmacocinéticos se estimó cuál es la dosis para que se vaya produciendo el fármaco en el metabolismo enzimático hepático, y el efecto dura de 6 a 8 horas. Pero si se produce mucho fármaco al inicio, se producen muchas reacciones adversas. ¿Ya? Con algunos anestésicos locales, ¿cierto? Ese es el riesgo de la oxidación. Y los inhibidores enzimáticos disminuyen el metabolismo, ¿cierto? Entonces aumentan los efectos de los fármacos adversos principalmente, o disminuyen el efecto de los profármacos, y eso produce ineficacia terapéutica. ¿Ya? Como lo mismo, pero al revés. Entonces, en la inducción enzimática, ¿cierto?, hay compuestos que aumentan la función enzimática, ¿ya? Y ahí la pregunta es si el metabolito es activo o inactivo. Si el metabolito es inactivo, ¿cierto?, eso va a generar que el fármaco se elimine más rápido y el efecto dure menos. ¿Ya? Y si
Si el metabolito es activo, ¿cierto? Va a generar muchas reacciones adversas. ¿Ya? Ahí, ¿cuáles son los ejemplos de inactivación enzimática o inducción enzimática? La CIP, los fármacos del sistema digestivo que tienden a actuar sobre la CYP3A4, que es una enzima que vamos a analizar un ratito más, ¿cierto? Que metaboliza una gran cantidad de fármacos. ¿Ya? Entonces esos tienden a acelerar la función enzimática, esos medicamentos. ¿Ya? La glucuronidrogenaferasa o la glutata. En el caso de la inhibición enzimática, ¿cierto? Es más común, es como lo que uno más conoce. Que un compuesto puede inhibir la función enzima o que un paciente pueda por alguna razón tener disminuida la función enzimática. Entonces ahí clasificamos en inhibición competitiva, ¿cierto? Si se reduce la velocidad de metabolismo, ¿cierto? Por agonismo o por antagonismo enzimático, o sea que usa la misma enzima o bloquea la enzima. Inhibición no competitiva, ¿cierto? Es cuando forma un complejo con la enzima, que cuando es reversible no pasa nada, pero si es irreversible, como los inhibidores suicidas, ¿cierto? Eso sí se transforma en un problema, porque lo que tienes que hacer tú es esperar que el compuesto vuelva a formarse. ¿Ya? Casi todos los fármacos que actúan sobre enzimas generan inhibición irreversible o reversible. Ya, por ejemplo, la aspirina produce una inhibición irreversible de la ciclooxigenasa 1. Entonces, lo que tienes que hacer tú es suspender el medicamento antes de una cirugía por lo menos 2 semanas para que la enzima se vuelva a formar. ¿Ya? Los tóxicos órganos fosforados inhiben la enzima y uno tiene que esperar 6 a 8 horas para que la enzima se vuelva a formar. ¿Ya? Y ahí tú vas conociendo algunas enzimas que son las más importantes, no todas. ¿Ya? Aquí siempre hay mucho conocimiento, pero uno va seleccionando lo que es útil. Entonces, de la aspirina es útil porque el paciente que lo vaya a operar, si consume aspirina, tú tienes que saber que tienes que suspender el fármaco 2 semanas antes por lo menos. ¿Ya? Y en la intoxicación por órganos fosforados tú dices cuánto espero para que esta intoxicación se vaya, que es una intoxicación que vimos en fisiología, que es súper común en esta zona agrícola, ¿cierto? Que son intoxicación con pesticidas. ¿Ya? Entonces, ahí uno dice cuánto tengo que esperar, cuánto tiempo tengo que aguantar el paciente para que la enzima se vuelva a formar. 6 a 8 horas la enzima vuelva a formarse. ¿Ya? También con los inhibidores de la ECA, uno también con eso sabe cuánto tiempo, son como 12, 18 horas que hay que esperar que se vuelva a formar la enzima. ¿Ya? Ya, el consumo de alcohol. Ya, el alcohol hay que tener en cuenta que el alcohol es una sustancia que actúa directamente sobre el sistema nervioso central, potenciando la acción del GABA. Entonces es un depresor del sistema nervioso central puro. Además es una sustancia liposoluble, ¿ya? Y por lo tanto, ¿cierto? Va a afectar la acción de múltiples medicamentos por varios caminos, pero el principal es ese. ¿Ya? El otro camino por el cual puede afectar, que normalmente el consumo crónico de alcohol genera un cambio del patrón enzimático del hígado. ¿Ya? Que los pacientes tienen sobreexpresadas las enzimas metabólicas del alcohol y normalmente eso hace que tengan superexpresadas otras enzimas. ¿Ya? Entonces, mira, el paciente que consume alcohol de forma crónica, ¿cierto? Hay inducción enzimática de la enzima hepática, ¿ya? Y eso va a generar una disminución de la actividad de algunos fármacos, como la warfarina, que es un anticoagulante. ¿Ya? Entonces normalmente consumen anticoagulantes las personas que tienen una posibilidad aumentada de formar trombos. Ya no es lo mismo que tomar aspirina, que es un antiagregante plaquetario, sino que esta es una enfermedad protrombótica ya diagnosticada. Ahí llegan a consumir warfarina. Entonces, en ellos la posibilidad de formar trombos, si consumen alcohol, va a ser mayor. ¿Ya? Y a eso se refiere. En los hipoglicemiantes orales, el problema va a ser que no van a poder controlar su diabetes. No van a poder controlar su diabetes. Entonces va a ser muy difícil controlar los niveles de glucosa. Llevarlo a la normoglicemia, que es lo que tú quieres llevarlo. Tú al diabético quieres llevarlo a los 180 miligramos por decilitro de glucosa. Y para eso estás dándole medicamentos, actividad física, dieta, ¿sí? Pero si consume alcohol, va a ser un problema. ¿Ya?
Bueno, normalmente se necesitan más dosis y lo que ocurre, ¿cierto? Principalmente es que se producen más reacciones adversas en esa situación. Obviamente no le vamos a dar más dosis a los pacientes que ya tienen una cirrosis instaurada. En el consumo agudo, la interacción más importante es con las benzodiazepinas, y ahí tengan cuidado. ¿Ya? Porque el efecto depresor del sistema nervioso central se potencia. Entonces, ¿cuáles son las principales complicaciones que produce? Es una amnesia retrógrada inmediata. Entonces, si usas benzodiazepinas, clonazepam, clonazepam, no consuman alcohol. Porque están contraindicados, ¿ya? Y lo que va a hacer, ¿cierto?, es que van a aumentar sus concentraciones y el efecto adverso principal de la fase aguda de las benzodiazepinas, que es la somnolencia y la amnesia retrógrada, se marca mucho más. Entonces van a tener como lagunas. Se van a acordar del último, que estuvieron tomando el medicamento, o sea, que estuvieron tomando un traguito, y de ahí hay harto rato que no se acuerdan. Eso se llama amnesia retrógrada. Y eso es un problema. Ya. Ahora, de los otros medicamentos, ¿cierto? El fenobarbital, la fenitoína, el problema va a ser que va a incrementar también el efecto inhibitorio de esos compuestos. ¿Ya? No es que el paciente vaya a tener más posibilidades de desarrollar convulsiones. ¿Ya? Lo que hace, ¿cierto? Se va a estar el efecto farmacológico se va a prolongar y vamos a tener más reacciones adversas. ¿Ya? Ya, todos los fármacos entonces, ansiolíticos, antihistamínicos, opioides, ¿cierto?, van a potenciar el efecto depresor del sistema nervioso central y potencialmente pudiesen generar, según el consumo de alcohol, según el consumo de los fármacos, pueden producir un paro cardiorrespiratorio, que eso ya es la consecuencia más grave que existe de la interacción medicamentosa con alcohol. ¿Ya? Bueno, ahí están, ¿cierto?, algunos medicamentos, ¿cierto? Otras situaciones que son distintas, que son menos frecuentes. Por ejemplo, puede aumentar el riesgo de lesiones de la mucosa gástrica, de los AINES. Entonces tú estás consumiendo antiinflamatorio y si consumes alcohol y tienes un malestar gástrico, es como frecuente. Porque el alcohol es un irritante directo de la mucosa gástrica y los antiinflamatorios lo que hacen es bloquear los mecanismos protectores de la mucosa gástrica, por eso producen problemas gástricos. Las prostaglandinas tú las tienes para que tu estómago secrete moco citoprotector, ¿sí? Y si tú le quitas las prostaglandinas, el estómago deja de producir ese moco citoprotector y entonces aumenta la posibilidad de producir úlceras. ¿Ya? Entonces el alcohol es un irritante directo y con AINES se potencia el efecto para producir úlceras. ¿Ya? El paracetamol, ¿cierto?, incrementa el nivel tóxico a nivel hepático del fármaco. Recuerden que el paracetamol producía un metabolito tóxico que nosotros lo neutralizamos, pero con el consumo conjunto con alcohol aumenta el riesgo de toxicidad hepática. ¿Ya? Ahora, el metabolito tóxico produce necrosis hepática. No es que aturda la célula hepática ni nada, sino que produce necrosis centrolobulillar hepática. ¿Ya? O sea, los lobulillos hepáticos se empiezan a morir. Bueno, se puede producir este efecto, el llamado efecto Antabuse, ¿ya? Que es un efecto que las personas, ¿cierto?, consumen y es como lo que es típico de los alcohólicos. Uno dice, cuando uno hace el comentario de repente de una persona dice, está rojito, ¿cierto? A lo mejor se le está pasando la mano con el alcohol, ¿ya? Entonces yo no veía a nadie. Entonces dice, hay náuseas, vómitos, sudoración y enrojecimiento de la cara agudo. Eso se llama así efecto Antabuse, ¿ya? Y eso ocurre, ¿cierto?, cuando se conjugan algunos medicamentos con algunas cefalosporinas, por ejemplo, que son los antibióticos que la gente siempre te dice, estoy tomando un antibiótico, ¿puedo tomar? ¿Ya? Algún chaquito, las cefalosporinas son complejas para eso y toda la familia, aquí aparecen algunas, pero todas las cefalosporinas de primera, de segunda, de tercera y de cuarta generación no se pueden, o es preferible no administrarla en conjunto con alcohol porque pueden producir el efecto Antabuse. ¿Ya? Y también, ¿cierto? Ahora, mira lo último, la paradoja total, que la ingesta adecuada de alcohol puede mejorar la respuesta a los antihipertensivos. ¿Por qué? Porque el alcohol
es un vasodilatador, finalmente. ¿Ya? Ahora, no se les pase la mano así con eso. Ya, ahora con estos medicamentos que aparecen aquí, el ketoconazol es un antifúngico. La principal reacción adversa de los antifúngicos es la insuficiencia hepática. O sea, la principal reacción adversa que pueden generar insuficiencia hepática. Entonces, ketoconazol, itraconazol orales, ya no los que se ponen pomadas, los orales, la principal reacción adversa es que pueden producir insuficiencia hepática. Entonces, no hay que mezclarlos con alcohol, porque no aumentamos la posibilidad de producir insuficiencia hepática. ¿Ya? Metronidazol y otros medicamentos, ¿cierto? Como el disulfiram, ¿cierto? Que son medicamentos que esos medicamentos lo usan para una cosa que es bien entendible, ¿cierto? Que es para el control del acné. ¿Ya? Entonces, los medicamentos también para el control del acné son un problema para la función hepática y que normalmente se dan en jóvenes, y a eso sí que tenéis que explicarle que no pueden consumir alcohol, entre otras cosas, porque tampoco pueden hacer ejercicio, tampoco pueden pasar periodos de deshidratación severos. Si tienen una diarrea o vómitos, tienen que suspender la terapia, porque eso sí que están al límite los antibióticos que se utilizan para tratar y para controlar el acné. ¿Ya? Entonces ahí ustedes tienen que explicarle muy bien a esas personas que les van a prescribir esos medicamentos que existe un tratamiento farmacológico, pero es muy riesgoso, ¿sí? Y que lo va a limitar bastante en estas cosas. ¿Ya? Ahora es entendible, porque cuando en las personas jóvenes es súper importante eso, el cómo te ves, ¿cierto? Profesor, ¿Sí? en torno al acné, ¿cuál es la diferencia entre este tipo de antibiótico y la isotretinoína? Porque es igual, se usa para el tratamiento de acné y otras patologías igual asociadas a... Sí, pero ese es un medicamento que finalmente ¿qué es lo que hace? Barre, que se... Disminuye la secreción de las glándulas, básicamente, pero también tiene un efecto antibiótico sobre las bacterias de la microbioma de la piel. Entonces, también tiene un efecto, y ese es el principal, que tiene este efecto hepatotóxico. Entonces, la consecuencia más compleja es que puede producir insuficiencia hepática grave. ¿Sí? Doctor, usted mencionó que los antifúngicos generan una reacción adversa con el alcohol. ¿Cuál era eso? Hepatitis. Hepatitis fulminante. O una hepatitis en distintos grados, pero casi siempre una hepatitis grave. Los antifúngicos. Ya que los antifúngicos lo usan para tratar la onicomicosis, ¿cierto? Que son las micosis de las uñas, ¿sí? O también de la piel algunas veces. ¿Sí? Algunos lo usan para tratar la caspa en algunas situaciones. Ya. Ahora los antifúngicos son medicamentos que se toman una vez a la semana, no sé si uno los ve, como que algo raro tienen porque se toman como una vez a la semana, después se hace tratamiento local. Por ejemplo, cuando lo usan para la caspa, hacen un tratamiento con unos champús especiales y toman un comprimido una vez a la semana por 2 veces y después al mes siguiente, y así, como un tratamiento largo. ¿Ya? Bueno, ahí están las interacciones más importantes. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, la fenitoína, que es un anticonvulsivante, no es que vaya a tener más convulsiones, sino que aumenta la toxicidad de la fenitoína. ¿Ya? Y esta, si ustedes hacen clic aquí, en esta página, ahí aparece, ¿cierto?, las indicaciones de todos los medicamentos. Vamos acá. Ahí. Están mezclados los medicamentos, como indicaciones generales que ustedes le pueden dar a su paciente. Y aquí están todos los medicamentos que pudiesen generar interacción.
Ahí están los antiinflamatorios, la warfarina, los del colesterol. Estos sí que son por feo los que toman esto. ¿Sí? Entonces uno dice, mire, colesterol alto, si tomo rosuvastatina puede producir daño hepático, enrojecimiento del rostro, ¿ya? Aumento de hemorragias estomacales. Hay algunos medicamentos que, por ejemplo, para el escozor, el niacin te puede servir, pero ¿ya? Ahí están los antidepresivos. Están todos. De todos los que actúan en el sistema nervioso central, están todos. Y en todos pueden producir letargo, mareo, aumento del riesgo de sobredosis, profundización y sentimientos de depresión o desesperanza. Se marcan más los síntomas depresivos, ¿ya? Así que no hay que usar. Y con los imados es particularmente grave porque ahí produce intoxicación por tiramina. El vino tinto, que tiene tiramina, ¿ya? Bueno, ahí pueden hacer clic ahí cuando le pregunten, ¿puedo tomar? ¿Comí? Ya. Las reacciones de fase 1 entonces son de funcionalización, así se llaman. Reacciones de fase 1 o de funcionalización. ¿Por qué? Porque da origen a metabolitos. ¿Ya? Ahí está la citocromo P450, que es un sistema de citocromo oxidasa mitocondrial, que están presentes en todas las células del cuerpo, pero donde son más importantes son en el hígado. Ahora estas enzimas, no sé si ustedes se acuerdan, pero las vimos cuando a partir del colesterol se formaba progesterona, testosterona, estrógeno. Ahí están todas las CIP. Entonces nosotros las tenemos. ¿Ya? Nosotros las tenemos y las tenemos para formar productos biológicos nuestros. Y también para degradar productos biológicos nuestros. Para eliminar la adrenalina, para eliminar las hormonas esteroidales, ¿cierto? Bueno, las tres primeras son las que nosotros podemos hacer. Oxidación, reducción y hidrólisis. Esta no la podemos hacer. ¿Por qué? La descarboxilación. ¿Qué requiere la descarboxilación? Química, bioquímica. Calor. Y ese es el problema con el cannabis. Es un problema. Porque mira, el cannabidiol, que es el único fármaco, ¿cierto?, aprobado para su uso, ¿sí? Es un compuesto que está en la planta, ¿sí? Y en las excreciones de la planta. Es el aceite. ¿Ya? Entonces hoy día tú, por ejemplo, puedes comprar chile con prescripción médica, una receta magistral. Puedes comprar estos aceites en concentraciones conocidas en los diferentes centros que están autorizados para el cultivo y producción. ¿Ya? Ese compuesto, ¿cierto?, imita a nuestros cannabinoides, ¿sí? El acilglicerol y el cannabidiol, que son los compuestos que nosotros generamos, o la cannabinona se llama. Están en la planta. ¿Ya? Ahora, el tetrahidrocannabinol se produce cuando la planta se somete al fuego y se produce la descarboxilación. Y ese compuesto, un compuesto volátil, tiene casi puro efecto en el sistema nervioso central, y eso es el uso recreativo de la planta. Entonces hay una dualidad de la legalización, y ese es el problema de la legalización, porque ustedes tienen que entenderlo, porque a lo mejor en algún momento los van a consultar, o son gente que tiene que saber estas cosas. Es la dualidad, porque hay un compuesto que es de origen natural, que está en la planta, que está en la hoja, en las secreciones, y otro compuesto que se produce cuando se descarboxila la planta. ¿Ya? Y ese es el problema. Ahora, un problema que algunos países lo han aprovechado como un negocio, porque en Estados Unidos la empresa que produce, de hecho piensa que la gente que cultiva trigo hoy día cultiva cannabis, porque es más rentable la cannabis que el trigo. Entonces en Estados Unidos, en los estados donde lo han legalizado, han cambiado los cultivos. Es como aquí cuando antes toda la gente cultivaba raps, porque usábamos aceite de raps,
¿cierto? Y usamos solo aceite de raps. Entonces después cuando cambió y se abrieron las fronteras para la importación, ya dejamos usar el aceite de raps y la gente le dio buena importancia al raps y empezaron a cultivar más trigo y avena, que es lo que más usan. ¿Sí? Entonces en Estados Unidos ha pasado eso. Profe, me perdí. Normalmente no ocurre, pero si cuando uno o le pone calor, por ejemplo, ¿Sí? ahí sí ocurre y Ahí ahí sí ocurre. que generaría como Otro metabolito metabolito. tóxico. Un metabolito que tiene acción en el sistema nervioso central en el caso de la cannabis. ¿Ya? Igual que es lo que ocurre con los opioides, como la heroína. La heroína viene de cuando el opioide se somete a calor. ¿Sí? Ya, eso es cultura general, no una clase de drogas, chicas. Cultura general. Ya, tienen que saber lo que ustedes le van a preguntar. Siempre alguien que molesta al compañero. Reflejo, efecto espejo. Veo en el otro mis defectos, ¿cierto? Ya, las CIP, ¿cuáles son las más comunes? Porque aquí no es que tengamos que aprendernos todas, sino que nos vamos a aprender las más comunes. Porque son las que generan interacción y son las que están metabolizando el conjunto de fármacos más comunes. La CIP es CIP2D6, CIP3A4, que lo teníamos ahí. CIP3A4, CIP2D6. Y la CIP3A4A9. ¿Ya? Esas son las tres más comunes. Estas son las que nos vamos a aprender. Porque en esas tres están agrupadas las principales familias farmacológicas. ¿Ya? Bueno, ahí tienen, por ejemplo, estos dos alimentos que son bien interesantes. Jugo de pomelo puede alterar ciertos enzimas de la citocromo P450, ¿ya? Y puede producir cierto, un menor metabolismo de una serie de medicamentos. Ahora los más complejos son los antiarrítmicos, son los más complejos, los antagonistas de calcio, los antihistamínicos, que hay mucha gente que consume antihistamínicos de forma crónica, ¿cierto? Aquí debe haber un par. La levocetiricina, cetiricina. Y cisaprida, un fármaco del sistema digestivo, ¿ya? Y la carbamazepina, que es el más complicado, diría yo, de este grupo, porque la carbamazepina es un antiepiléptico. ¿Ya? Entonces el jugo de pomelo puede inhibir el metabolismo enzimático de esos fármacos y puede exacerbar sus reacciones adversas, que inhiben el metabolismo enzimático. ¿Ya? Y la soya también inhibe algunas formas de citocromo P450, y eso va a afectar, por ejemplo, al metabolismo de la fenitoína, de los antiinflamatorios, de la warfarina y del Zafir-Lucas. Entonces lo que va a ocurrir es que vamos a tener más reacciones adversas. Los Lucas, no es el Lucas. Los Lucas son unos medicamentos que lo que hacen es inhiben al receptor de leucotriena y se usan para el tratamiento del asma. El Zafir-Lucas, el Montelukast y otro más, pero esos son los más comunes. Bueno, entonces, ¿qué es lo que vamos a tener con esto? Más reacciones adversas. Ya no es que no hagan efecto, no es lo mismo que la interacción en la absorción. La interacción en el metabolismo lo que hace, ¿cierto?, es que el fármaco, a menos que sea un inductor enzimático, ¿ya? Estos son inhibidores, ambos son inhibidores enzimáticos. ¿Y la soya es frecuente no consumirla? Sí, pues. Antes uno la comía china, ¿no? Pero ahora hay el sushi. A todos lados hay un local de sushi. Y a todo el mundo le gusta el sushi. Hay un pedido de soya. ¿No sushi? Se llama mi hija, fanática. Me saltan las dos. Terrible. Bueno, reacciones fase 1, el ejemplo ahí son los inhibidores de la bomba protón, eso significa la sigla IBP. Esomeprazol, pantoprazol, rabeprazol y lansoprazol. ¿Ya? Ven ustedes que al metabolizarse, se metabolizan principalmente por CYP3A4, que es la que se repite en todos. CYP3A4, que es la misma que metaboliza todos los fármacos del sistema digestivo. Entonces va a producir interacción con todos los fármacos del sistema digestivo. Y es la misma que metaboliza
a las benzodiazepinas y algunos fármacos del sistema nervioso central, pero principalmente las benzodiazepinas. ¿Ya? Entonces, produce interacción. Ya hay distintos compuestos de estos, cuando veamos esto, yo les muestro un estudio clínico que se hizo multicéntrico que demuestra que estos medicamentos no tienen ninguna diferencia entre ellos, excepto el precio. ¿Ya? Entonces el omeprazol, el esomeprazol, el lansoprazol son básicamente iguales. Ahora la única ventaja que tiene el esomeprazol es que tiende a generar un efecto más rápido en semanas, porque estos medicamentos no regulan la acidez gástrica de un día para otro o en el momento. ¿Ya? Entonces no es correcto tomarse un omeprazol cuando tengo un malestar gástrico. ¿Ya? Esto genera una regulación a largo plazo y normalmente el omeprazol hace efecto a la segunda, tercera semana. En cambio el esomeprazol se ha visto que hace efecto a la segunda semana. Esa es la única diferencia que tiene. ¿Ya? Profe, pero entonces tomar lansoprazol o omeprazol para la... Da lo mismo. Pero no hay ninguna diferencia No. que uno va a ser como menos No, tóxico para no. poder... No, ninguna. El efecto terapéutico, el efecto benéfico es el mismo. El precio es la complejidad. Entonces el esomeprazol es harto más caro que el omeprazol. ¿Ya? Pero no tiene como ninguna... ¿No? Ahora, tienen diferencia entre ellos en el tiempo de acción, eso sí. Unos actúan más tiempo, otros actúan menos tiempo, pero en la eficacia es la misma. Bueno, aquí están las tres principales enzimas, 6B2D6, 6B2C9, 6B3A4, y básicamente iremos tratándola por dos cosas. La primera, por cuál es el sustrato. Entonces 6B2D6 es el que estudiamos a los que nos gustan los fármacos del sistema nervioso para controlar los estados de ánimo, antidepresivos, antipsicóticos, estabilizadores del ánimo, fármacos para los trastornos bipolares, ¿sí? Todos son metabolizados por 6B2D6 y hay muchos estudios de la variabilidad de la respuesta a fármacos producto de mutaciones de 6B2D6 que son súper famosas. ¿Ya? De hecho, hay un laboratorio en Chile que hace el perfil genético de 6B2D6 de las personas. Entonces los mandáis y te hace el perfil genético de una persona. ¿Ya? Bueno, eso hemos estado tratando de levantar hace tiempo. Aquí hay otras complicaciones respecto a la investigación. Van a haber cambios en el corto plazo, que eso es bueno. Y vamos a poder desarrollar estos proyectos, porque los tenemos yo con un proyecto con la UFRO, con eso, con el doctor Isabel, que le hace psiquiatría, que le va a hacer las clases, que lo tenemos así como bien parado por falta de financiamiento. Ese es el punto. Los estudios genéticos son caros, se necesita plata. Ahora, 6B2C9, la ventaja de 6B2C9 es que aquí todos los fármacos antiinflamatorios son metabolizados por 6B2C9, así tienen que aprenderse la enzima, como se la estoy explicando yo ahora. Entonces, 6B2C9, todos los fármacos antiinflamatorios no esteroidales. ¿Cuáles son los no esteroidales? Diclofenaco, ketoprofeno, paracetamol, ibuprofeno, naproxeno, celecoxib, robecoxib, valdecoxib. ¿Sí? Bueno, y esos están ahí en este grupo. ¿Ya? 6B3A4, los fármacos del sistema digestivo, las benzodiazepinas, ¿ya? Los antirretrovirales, antiinflamatorios no esteroidales, no esteroidal antiinflamatorio, ¿sí? ¿Sí? O los AINES. 6B3A4, todos los fármacos del sistema digestivo, las benzodiazepinas, los corticosteroides. Entonces tienden a interactuar entre ellos cuando se dan fármacos que se metabolizan por esa vía. ¿Ya? Yo pienso que va a ser tiempo hablando. La otra semana explicamos esto, ¿ya? Nos pasó volando el tiempo.